Lo imaginario, lo real y lo simbólico son los tres registros que para el psicoanalista Lacan constituyen la estructura del funcionamiento psíquico del. Cada uno de los registros están vinculados a los otros dos de una forma similar a lo de un Borromeo, figura topológica en la cual tres anillos están anudados de tal forma que de soltarse uno de los tres quedarían sueltos. De esta manera, lo que se busca transmitir con esta figura es que un proceso, por ejemplo, imaginario, tiene una base tanto en lo real como en lo simbólico y viceversa. El registro de lo real es el más complejo, porque implica aquello inconceptualizable, imposible de poner en palabras, de imaginar o de representar. Lo simbólico está en relación al lugar que ocupa el lenguaje de la articulación dialéctica, los signos mediante los dispositivos de metáfora y metonímia en relación a producción y construcción de sentido. Por último, el registro de lo imaginario concierne a la puesta en imagen, entendiéndola desde un sentido amplio y abierto, que transciende lo meramente visual para incluir lo mental, lo sonoro, lo olfativo y lo poético. Jacques-Émile Lacan fue un filósofo, psicoanalista y psiquiatra francés que retomó el retornar a los orígenes del psicoanálisis, refiriéndose a las obras y principales teorías de Freud, encargándose personalmente de actualizar, ampliar y redefinir las obras de Sigmund, aportando también nuevas propuestas que le daban vía a crear líneas de investigación propia. Principalmente, Lacan se centró en el desarrollo de su teoría, de la cual giró toda su carrera, y esto lo llamó los tres órdenes: imaginario, lo simbólico y lo real, que de hecho no es más que la reasignación de la teoría del yo, superyo y el ello creada por Sigmund Freud. Según el orden, este sería lo imaginario, que es uno de los conceptos más importantes, siendo este un pilar en la formación del yo. Lo imaginario es solo la manera en cómo percibimos a las demás personas y cómo captamos o entendemos lo que éstas nos quieren decir. Lo simbólico, en resumen, Jacques nos señala cómo el orden y la organización de los símbolos y las imágenes crea en sí al individuo como un sujeto. Y finalmente lo real, que es el orden real, como aquello que no podemos expresar a través. Clase de la doctora Diana Ranovich. Lo imaginario, lo simbólico y lo real. Lo propio, lo característico de Lacan es sostener que toda realidad humana está organizada por los tres órdenes: lo simbólico, lo imaginario y lo real. Estos tres términos, S y R, están disponibles en la cultura de la época. Lacan no inventa estos términos en sí mismo, sino que le dará, por un lado, una inflexión particular y por el otro lo articulará de un modo original. La inflexión es especialmente notable en lo que concierne al término real. La originalidad de Lacan culminará al final de su enseñanza cuando propone que la estructura como tal está constituida por los tres órdenes, considerado cada una de ellos como un redondel de cuerda, como se anudan gracias a un cuarto redondel, que podrá tener distintos nombres. Las distintas patologías dependerán, por lo tanto, de cómo los tres se anudan entre sí. Al respecto, cabe decir lo mismo que dije acerca del objeto. No se puede hablar en términos absolutos de ninguna patología en relación con un orden. No hay una correlación uno a uno unívoca entre la patología y un orden. No es correcto hablar de una patología de lo imaginario, de lo simbólico o de lo real. Se puede hablar de una patología producto del lazo entre ellos, entre los tres, su ordenamiento. Es esencial tener claro, cuando se lee a Lacan, que a veces enfatiza en la importancia de algunos de los órdenes en diversos fenómenos, ya sean psicopatológicos o de la clínica de la vida cotidiana o de la descripción que se hace, por ejemplo, de un fantasma. Este énfasis no ha de leerse como absoluto, como determinación última, única y suficiente de todo el fenómeno. Los énfasis de Lacan ha de ser tomados por los que son, un acento, un subrayado, no una causa primera. Estos textos configuran, sin duda,
excepciones como, por ejemplo, importancia de la letra. Lo simbólico alcanza su supremacía máxima, aunque no obstante nunca está solo, sino que es presentado como el más determinante. Posteriormente, lo simbólico será equiparado a los otros tres. Puede, diría Lacan al final de su obra, ordenarlos de cualquier manera, razón por la cual se titula uno de sus últimos seminarios RSI, o sea, Real, Simbólico, Imaginario, señalando que pueden escribirse variando de manera formalmente reglada todas las combinatorias permitidas con estos tres órdenes: SIR, ISR, RSI, etc. Deja a un lado la supremacía de lo simbólico, que efectivamente afirmaba sobre todo en las primeras épocas de su enseñanza. Más adelante subraya la importancia de lo real, lo que lo llevó a que algunos pensaran que lo simbólico no servía para nada y que solo importaba lo real. Fundamental es que la forma en que se anudan, en que se relacionan entre sí los órdenes en el nudo de Borromeo, es para Lacan al final de su experiencia la estructura misma. Los primeros aportes de Lacan parecen estar centrados en lo imaginario. Cabe observar que la edición completa de los escritos, los 3 artículos sobre lo imaginario, la agresividad en el psicoanálisis, el estadio del espejo y acerca de la casualidad psíquica, están incluidos en un apartado que Lacan en 1966 denomina de nuestros antecedentes, pues considera que el verdadero comienzo de su obra es el llamado Discurso de Roma, es decir, el artículo titulado Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, momento en que aparecen sus aportes personales, su entrada original al campo del psicoanálisis. Marie-Jeanne Sauret es un psicoanalista francés de 75 años. Para Sauret, los 3 conceptos de lo real, lo simbólico y lo imaginario se fundamentan e incluso se complementan entre sí con lo que es el sujeto. En el simbólico, el autor fundamenta una primera premisa, que es de que el sujeto es el efecto del lenguaje, es decir, que el lenguaje es el que en realidad determina la existencia de un sujeto, partiendo de que dejamos de ser parte del reino animal por solo comunicarnos por medio del lenguaje y dejar a un lado nuestros instintos, siendo seres desnaturalizados. Ese es nuestro único hábitat, determinando que el mundo de los símbolos es propio de nosotros como seres humanos. Teniendo en cuenta todo esto, también es interesante cómo este autor plantea el cómo al final el sujeto es representado por 2 significantes que le da un sentido. El S1, que sería el significante 1, que representa al sujeto, y aparece el significante 2, S1, que es el que representa al saber y le brinda sentido al significante 1. En lo real, la premisa propuesta por Jim de que el sujeto es un agujero en el saber. Según lo planteado por el autor, los sujetos se encuentran en un lugar de excepción lógica con respecto a la ciencia debido a nuestra pérdida del organismo como animal. Al final, lo que es real es ese objeto a que no se reduce al saber y que hace fracasar a cualquier tipo de saber. También recalca el cómo de todo esto, en el goce, el sujeto es la forma en cómo se hace un sufrimiento particular, refiriéndose así a síntomas, problemas, quejas, etc. Y finalmente está lo imaginario, que define al cuerpo como un lugar del goce. En esta refleja por medio de una intersección 3 consecuencias sobre el organismo. La primera es que lo simbólico no conoce el organismo. El organismo está por fuera del lenguaje y este queda en lo real. Lo real es todo aquello que no es simbólico,
que no pasa por el lenguaje. El organismo es entonces un real para el sujeto. El sujeto está dividido, radicalmente separado de su organismo. Lo real es aquello que no habla, mientras que el sujeto es aquel que habla. En la segunda consecuencia, en esta encontramos que el sujeto se introduce una falta de ser. El sujeto al nacer separado del organismo se podrá encontrar en el otro, pero como falta en ser. El goce es lo que el sujeto pierde por el solo hecho de hablar, por lo que el sujeto se ve enfrentado a hacer una elección entre su ser, su goce y el otro que le dará una representación como sujeto, partiendo de o el goce o el sujeto. Y finalmente, en la tercera consecuencia, según partiendo de las palabras de Sauret, el sujeto no aparecerá más que representado en el lugar de otro. Por esta razón, el sujeto es lo que representa un significante para otro significante. Él se encuentra allí en el agujero del saber. La falta en ser de lo simbólico hace que el sujeto se imagine un cuerpo generando así una incorporación del significante, y con el acontecimiento del significante se hace posible una constitución de un cuerpo imaginario.